Muchas gracias por su asistencia. Vamos a comenzar esta presentación del libro con las palabras de mi maestro y amigo Enrico Camino, que además fue alumno del doctor Russo. José Russo Delgado, Nietzsche, la moral y la vida. Premio Nacional de Cultura Javier Prado, 1947. Primera edición, 1948. Con una elogiosa carta de Martín Adán. Presentamos ahora la segunda edición del libro del doctor José Russo Delgado. Esta segunda edición ha estado a cargo de José Muñoz Ordóñez, quien ha consultado la tesis que presentó el profesor Russo en 1947 a la Universidad de San Marcos para optar el grado de doctor en filosofía. Pepe Muñoz a esta segunda edición ha añadido, como lo señala en el prólogo, párrafos de la tesis que fueron omitidos en la primera edición y que ayudan, afirma, a comprender pasajes difíciles del libro. Ha incluido, y lo señala, igualmente las conclusiones de la tesis que el profesor Russo omitió en la publicación. El libro consigna 54 conclusiones. El editor ha añadido numerosas y útiles notas, como le indica, que ayudan a entender mejor el texto del doctor Russo, ya que este, en ocasiones, indica entre paréntesis el origen de las citas que acaba de hacer, pero la mayoría de veces esa referencia bibliográfica está ausente y solo sabemos de las citas por las comillas. Pepe Muñoz ha logrado identificar el origen de muchas citas, no de todas. Muy encomiable la labor del editor, pues en las notas completa referencias parciales que da el doctor Russo. Yo no he tenido oportunidad de consultar la tesis. En lo que respecta a los textos de Nietzsche que cita el doctor Russo, ha utilizado la traducción de Eduardo Ovejero y Mauro de la obra completa de Nietzsche en la editorial Aguilar. Ese dato lo consigna el editor. La edición que ha consultado José Russo, de acuerdo al editor, es la hecha en Argentina en 1947. Esa edición es en 10 tomos y ha sido muy criticada, no por ser en realidad incompleta, sino porque la traducción deja mucho que decir. No parece que el doctor Russo haya tenido a la mano los textos originales en alemán. En todo caso, nada dice al respecto el editor Muñoz, que sin embargo consigna más de una vez el texto alemán en notas, que son de él. Muchos textos bíblicos los cita Russo en griego, sin poner la traducción, aunque siempre señala el versículo, lo que facilita poner la traducción castellana, como hace José Muñoz, que ha tenido el cuidado de consultar la traducción de Casiodoro de Reina, de 1569, que fue revisada por Cipriano de Valera en el año 1602. Esa es la Biblia que utilizan los evangélicos. Y además también la reciente, relativamente reciente, traducción de Mover y Cantera en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Qué decir del libro del doctor Russo? En primer lugar, es muy oportuna esta segunda edición, pues trata, sin duda, de un libro tan importante como inhallable. No hay prácticamente tema del pensamiento de Nietzsche que no haya sido tratado, expuesto y discutido
por José Russo, de alguna manera, a partir de dos nociones fundamentales, como son la noción de moral y la noción de vida, de la filosofía de Nietzsche. Y está dividido en dos partes, que son los dos temas que indica el título. En la introducción se ven aspectos vinculados con la vida y la obra de Nietzsche. El tercer capítulo es una introducción donde se exponen los supuestos de la doctrina del eterno retorno, pieza fundamental en el pensamiento de Nietzsche. Creo que es pertinente señalar que Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos del canon de la historia de la filosofía más difíciles, más complejos, porque entre otras cosas rompe con las formas tradicionales de la exposición filosófica. La utilización de metáforas, sentencias, aforismos, escritos donde se presenta a sí mismo, pero no a la manera, por ejemplo, de Descartes, sino más bien como lo había hecho Schopenhauer, filósofo admirado en un momento por Nietzsche. Después hubo un distanciamiento que se registra en las consideraciones intempestivas. Por ejemplo, en el último escrito de Nietzsche, que es Ecce Homo, fue publicado por la hermana de Nietzsche, Elisa Foster Nietzsche, en el año 1908, o sea, 20 años después de que Nietzsche lo hubiera escrito. Es importante señalar que la hermana Nietzsche manipuló los textos. Ella inició la edición de la obra completa de Nietzsche en el año 1900, en la famosa edición en octavo mayor, Grosse Octave, y ahí ella manipula absolutamente los textos para hacerlo a Nietzsche ser una especie de proto-nazi. Y de hecho ella tuvo una vinculación muy estrecha con Hitler. En el escrito Ecce Homo, Ecce Homo significa he aquí al hombre, y fue la expresión que utilizó Pilatos. Después de haber flagelado a Jesús, lo presenta y lo lanza al pueblo diciendo Ecce Homo, he aquí el hombre. Y en este escrito Nietzsche quiere presentar su vida y lo hace a través de capítulos que, por ejemplo, el primero se titula ¿Por qué soy tan sabio? El segundo, ¿por qué soy tan inteligente? El tercero, ¿por qué escribo tan buenos libros? En fin, el hecho es que el problema de la manipulación de los textos de Nietzsche ha sido estudiado y ampliamente analizado por un autor alemán, Karl Schlechter, en un libro que se titula El caso Nietzsche. El doctor Russo aborda el pensamiento de Nietzsche de tal manera que se sitúa en un plano adecuado para una comprensión de un pensamiento complejo de difícil abordaje, lo que podríamos llamar el núcleo de la concepción filosófica de Nietzsche, los temas del nihilismo, la voluntad de poder, la transmutación de todos los valores y el eterno retorno. Esos temas centrales son tratados por el profesor Russo, sin obviar, como lo señala, cito, el necesario balbuceo cuando se trata de Nietzsche. Fin de la cita. En el capítulo sobre la vida de Nietzsche, Russo no da fechas ni menciona circunstancias de su vida, excepto una que otra. Se centra más bien en transmitir una atmósfera, una especie de clima de la vida de Nietzsche, lo que permite ulteriormente tener una apreciación más justa de las circunstancias de su obra. Como muy adecuadamente señala, la obra de Nietzsche no tiene una sistemática. Esa es una de las grandes dificultades de responder a Nietzsche, pero sí, cito, una unidad personal y vital que deviene en, al final,
en unidad racional y aún lógica. Fin de la cita. Muy ilustrativo para una comprensión del pensamiento de Nietzsche resulta, como lo hace Rousseau, una confrontación con otras filosofías, con otros filósofos, en especial Kant. Rousseau llama a Kant el inmediato gran antecesor de Nietzsche, pero también Spinoza, y también Darwin, Maquiavelo, Gobineau, y sobre todo a Heráclito, que es un autor muy apreciado, como veremos más adelante, por Nietzsche. Abundan en el trabajo de Rousseau las descripciones de lo que implica para Nietzsche el hombre superior, el que crea sus propios valores y se llamará el superhombre, Übermensch, frente a la masa de cobardes, de resentidos que se imponen por el número y por la cantidad. Poloi, dicen los griegos, que es la multitud, que para ellos es algo absolutamente despreciable. El cristianismo para Nietzsche es el refugio de los enfermos del espíritu, de los militantes del rencor. Dice Nietzsche, cito, el cristianismo recogió todo lo que de enfermizo tuvo el mundo antiguo, fin de la cita. Arremete contra lo que él llama la óptica del rebaño, que crea una moral que es inmoral, una moral basada en la resignación, en el espíritu de la venganza. A San Pablo lo llama el más grande apóstol de la venganza. Para Nietzsche, el cristianismo representa esa moral inmoral, esa moral de débiles que se ha hecho inmoral. Es por la multitud que ha sucedido esa transformación. Esa moral de débiles se ha hecho fuertes por su abrumadora mayoría. La moral cristiana se halla aliada con los instintos de degenerados, contra los instintos de aquellos que combaten de la vida superior, contra los instintos de aquellos que defienden la superioridad. Considera a Pascal, por ejemplo, Nietzsche, la víctima más instructiva del cristianismo. Frente a esa actitud consagrada por el cristianismo, expresada sobre todo en el Nuevo Testamento, se levanta la figura del superhombre. Es eso un tema muy debatido, es decir, saber qué es o qué implica para Nietzsche ese superhombre. El doctor Rousseau discute ese problema en el capítulo 7 de la segunda parte. Para entender mejor el fundamento de los postulados de Nietzsche, creo que la actitud más adecuada es centrarse en su crítica a la metafísica. Nietzsche sería el último gran metafísico, a pesar de que hay en él una inversión del mundo, como vamos a ver a continuación. El mundo es aquel que va a convertirse en realmente el mundo ideal, y el mundo real que va a convertirse en el mundo auténticamente real. Nietzsche considera que la metafísica ha hecho del mundo real el mundo ideal, del mundo ideal el mundo real. La palabra metafísica no tiene un origen programático, no tiene un origen filosófico, se debe simplemente a la perplejidad de Andrónico de Rodas, que es un comentarista del siglo I a.C., que fue el que ordenó los escritos de Aristóteles, el Corpus Aristotelicum, y que, desconcertado por el capítulo que Aristóteles había denominado protefilosofía, filosofía primera, dice que son los libros que vienen después de los libros de la física. La metafísica biblia es lo que dice. O sea, es una denominación puramente bibliográfica. Kant decía que no, que era una denominación que tenía que ver
con el asunto mismo de la metafísica, que es trascender el ámbito de lo dado para llegar a lo que Kant llamaba la Ding an sich, la cosa en sí. El mundo de la realidad sensorial, el mundo de los instintos, el mundo masivo e imperioso que se capta por los cinco sentidos, se convierte en la metafísica en una ilusión, en un pálido reflejo del mundo real. No hay sino que recordar la alegoría de la caverna en el diálogo La República de Platón. No creo que sea necesario que escriba de qué se trata, es simplemente una alegoría que representa la condición humana, la condición de los hombres presos en una caverna y viendo en el fondo de la caverna aquello que se está reflejando y que viene de una dimensión suprasensorial. Es por eso que Nietzsche considera que el platonismo es fuente y origen de todas las inadecuadas percepciones o concepciones de la realidad. Así el cristianismo resulta un platonismo para el pueblo, dice Nietzsche. El profesor Russo expone con claridad el problema del mundo real y del mundo aparente. Nietzsche quiere recuperar la contundencia de la realidad, lo que Merleau-Ponty llamaba la primacía de la percepción y todo lo que eso implica. Obviamente, la metafísica surge de un problema real, expresado desde diversas perspectivas. En los diálogos, por ejemplo, de Platón, entender cómo explicar los juicios que cotidianamente hacemos respecto a, por ejemplo, un acto justo. ¿Cómo sabemos que un acto determinado es justo? Es que la percepción del acto justo agota su significado. ¿Cómo sé que se trata de un acto justo? Encuentro la noción de justicia en el acto justo, o el acto justo presupone la captación, el conocimiento de la justicia. De la justicia en tanto idea. ¿Dónde encuentro esa idea? Esa justamente es la explicación de Platón, que divide el mundo en dos: el mundo de lo percibido y el mundo de lo que puede ser inteligido, el mundo de el logos, donde están las ideas, los conceptos. Yo puedo solamente entender el mundo real porque tengo lo que podríamos llamar la gramática del mundo real. Se trata de un problema que de una u otra manera la filosofía viene discutiendo desde hace 25 siglos, sin que todavía sepamos realmente a qué atenernos. Nietzsche propone una inversión en esas dos dimensiones, lo que sin duda posibilitará todo el andamiaje de su pensamiento. Un aspecto fundamental de ese pensamiento es el lugar que ocupa el arte, en especial la música, como una ilusión magnífica que hace la existencia digna de ser vivida. Sin la música, el mundo sería un error, llegó a decir Nietzsche. El arte mitiga el inmenso horror incansable de venir y perecer de las cosas. El carácter absurdo y espantoso de la existencia se hace llevadero gracias al arte, suprema ilusión, bella ilusión, mentira sublime. Poco dice al respecto el libro de Russo, pero no quería pasar por alto el lugar que ocupa en Nietzsche el arte. Esos temas están vinculados a la oposición que establece Nietzsche entre el espíritu apolíneo, el espíritu del orden, y el espíritu dionisíaco, el espíritu de la ebriedad, el espíritu del desorden, que es el origen para Nietzsche de la tragedia. El origen de la tragedia es el primer libro que publica Nietzsche. Ni el tiempo ni la ocasión
permiten un análisis detallado del libro de José Russo, maestro y amigo. Podemos apuntar algunos temas, pueden dar una idea de la riqueza de este libro, en el cual el doctor Russo muestra un manejo muy libre y profundo de la filosofía de Nietzsche, al cual critica, sin algunas oportunidades, critica, por ejemplo, algunas afirmaciones de Nietzsche, que haya sido injusto con los evangelios, o que no consideró lo que puede llamarse los rasgos nietzscheanos de Jesús, o una crítica a la noción de eterno retorno. Muy sugerente es la explicación del nihilismo gnoseológico y del nihilismo axiológico. Todo lo relativo a ese nihilismo está expuesto de manera exhaustiva a partir de la página 94. Por ejemplo, la afirmación de Nietzsche de que el optimismo es la expresión del racionalismo de los decadentes y de que el pesimismo es un fenómeno equívoco que puede ser la manifestación de la plenitud de la vida o la expresión de la decadencia. Nietzsche pensaba, por ejemplo, que Jesucristo era el más interesante de los decadentes. El progresivo desvanecimiento de las verdades que implican los valores del hombre que afirma su realidad e instaura un mundo de autenticidad y que se afirma ante la muerte de Dios, el Dios que los hombres han matado, como lo expresa Nietzsche en Así habló Zaratustra. El hombre frenético se dirige a un grupo de descreídos y le dice: Dios ha muerto, Dios está muerto, lo hemos matado nosotros. Y eso motiva la burla de aquellos a los cuales él se dirige. La muerte de Dios no es sino la muerte de un mundo de engaños, un mundo de apariencias que habían logrado opacar y relegar el mundo real, el mundo de la fuerza y del poder de lo percibido, de los instintos, de la verdad. En realidad no es Nietzsche el primero que mata a Dios, ¿no? Dios había sido ya previamente asesinado por Hegel. Nietzsche en una ocasión explica este mundo de Dios. Dice, cito, que la fe en el Dios cristiano ha perdido su credibilidad. Esto lo dice en un libro de lectura imperiosa que se titula Die Fröhliche Wissenschaft, que se traduce por la Gaia Ciencia, la ciencia alegre. En todo caso, se trata de la pérdida de fundamentos y la apertura al nihilismo, al abismo de la nada. Lo dice Nietzsche en un texto de La voluntad de poder. La voluntad de poder es el libro que con más minuciosidad y alevosía manipuló la hermana de Nietzsche. En la actualidad existe una edición de la obra completa de Nietzsche, una edición crítica, que ha sido hecha por dos italianos, Poli y Montinari, que trabajaron en el archivo Nietzsche de Leipzig y descubrieron, por ejemplo, que la hermana de Nietzsche había destruido el capítulo del Ecce Homo, donde Nietzsche habla pestes, tanto de su madre como de su hermana. Nietzsche en una ocasión explica esta muerte de Dios. Dice que es la pérdida de la fe cristiana. Se trata, en consecuencia, de la apertura, como digo, de la nada. Autor difícil de centrar, Nietzsche, con sus admirados sofistas, es escurridizo, y una afirmación puede continuar siendo afirmación hasta que le impugna su negación, sin que Nietzsche se impute. Por ejemplo, se ha hablado mucho del antisemitismo de Nietzsche. Quedarse con ese juicio de valor es ignorar que en múltiples pasajes hace el desmesurado elogio del pueblo judío, así como critica a los alemanes
y elogia a los alemanes, critica a los franceses y elogia a los franceses. En lo que respecta al debatido postulado o tema del eterno retorno como forma extrema del nihilismo, Rousseau se acerca con cautela, pues se trata de un problema con muchas aristas y posibilidades de ser mal comprendido. Nietzsche consideraba que su concepción filosófica podía abarcar y ser comprendida a partir de la voluntad de poder, Wille zur Macht, tema al cual estaba dedicado a exponer en toda su vastedad cuando la noche en que lo ocupó o la noche en que la locura se hizo de él y se desplomó el 3 de enero de 1889 en una calle de Turín, después de haber abrazado, llorando, a un caballo que era maltratado por un cruel cochero, él, que se consideraba el heraldo de una nueva época. Otro problema que de alguna manera atormentó a Nietzsche fue la incapacidad en que está el lenguaje y la lógica para poder expresar la realidad del devenir. Como los místicos, Nietzsche desconfía del lenguaje y toda su obra es una lucha por poder poner en palabras una realidad que fluye incesantemente, como lo había proclamado Heráclito, admirado por Nietzsche, que admiraba a los filósofos presocráticos. Después de Hegel, es el primer filósofo que valora en su auténtica dimensión aquellos que son llamados presocráticos, o sea, anteriores a Sócrates. A partir de Sócrates se iniciaría una dimensión de la filosofía, pero Hegel ya había valorado a los filósofos que presentaba en el libro Alfa de la Metafísica Aristóteles. Nietzsche, que admiraba a los filósofos presocráticos, a los que dedicó lecciones que se convirtieron en dos libros: la filosofía en la época trágica de los griegos y la filosofía preplatónica. El primero escrito para Cosima Wagner. Cosima Wagner era la hija de Franz Liszt y esposa de Richard Wagner, de la que estaba profundamente enamorado, sin éxito aparentemente. Nietzsche fue un desafortunado en el amor porque también se enamoró de Andrea Salomé. Sin embargo, él consideraba que a partir de cierta edad a los solteros había que ponerles un impuesto por no haberse casado. Él nunca se casó en los 10 últimos años de su vida, lo pasó en un estado de absoluta demencia en la casa de su madre. Andrea Salomé, discípula de Freud y amante de Rilke, escribe un libro sobre la filosofía de Nietzsche. La editorial Trotta ha publicado en el 2013 las cartas de Cosima Wagner a Nietzsche, así como la presencia de Nietzsche en los diarios de Cosima, entre 1869 y 1883. Hay un registro de cartas no conservadas de Nietzsche a Cosima Wagner. Las cartas que Nietzsche le escribió a Cosima han desaparecido. Volviendo al libro que nos ocupa, no quiero seguir abrumándonos, solo quiero terminar mencionando las acertadas consideraciones de Rousseau sobre la conciencia según Nietzsche. Lo considera siendo el alma la interiorización de los instintos por medio de ese órgano en el cual habita el gusano del remordimiento, dice Nietzsche. Para terminar, sería injusto para el libro de Rousseau silenciar sus desarrollos de la concepción que tiene Nietzsche de la religión. Considera que había dos tipos de religiones. La religión viene del latín religare, de unir. Consideraba que había las religiones negativas o nihilistas y las religiones afirmativas. Por ejemplo, el paganismo de los griegos y romanos, la superioridad del politeísmo sobre el monoteísmo. El monoteísmo es creación más bien del intelecto y de lo que puede implicar eventualmente
la existencia de un ser perfecto. Nietzsche valoraba más bien la multiplicidad de dioses, el politeísmo que había, por ejemplo, tanto en Grecia como en Roma. Nietzsche se consideraba un pagano, y ejemplo de religión negativa es el budismo, al que elogia y a la vez censura. Pero ir por allí nos llevaría muy lejos. Termino con la absoluta certeza de no haberle hecho justicia a este libro logrado y útil para tener una apreciación de algunos aspectos centrales del pensamiento de Nietzsche. Muchas gracias. Muchas gracias por estar presente. Entonces yo lo que quería era 5 partes, va a ser mi exposición, que espero que no dure más de 15-20 minutos, a diferencia de otras exposiciones que duran varias horas. Voy a hablar del nacimiento, del año 1917 hasta el año 1948, de José Russo Delgado. Del año 1948 en que sale exiliado hasta su vuelta al Perú en el año 1959. Su regreso al Perú a finales del 59, comienzo del 60 hasta 1981, que marca una etapa muy importante en su vida. Fue una tragedia familiar. Y después, en 1981 hasta 1997, que fallece. Y a partir de 1997, de su fallecimiento, lo que se ha hecho José Antonio Russo Delgado y la obra que él ha dejado. Entonces, para empezar, era provinciano, nacido en Chiclayo, madre de Lambayeque, padre de Chiclayo, y se formó en un colegio público, un colegio del Estado, que era el Colegio San José de Chiclayo, que pertenecía en ese momento, bueno, al Estado peruano, al igual que el Guadalupe, que era uno de los grandes colegios de esa época. Acá en Lima teníamos en Chiclayo al San José, dirigido por un alemán, ¿ya? Karl Weiss. Entonces, es entendible que él estuviera inclinado hacia todo lo que significaba Alemania. En el colegio, estando él en el colegio, comienza a militar en el Partido Aprista. El Partido Aprista, estamos hablando del año 1932, ya cuando él tenía 15 años. Ya era un militante activo, ya, y toca el año 1932, y esto como una anécdota familiar, si se quiere. No sé si está escrita, creo que no está escrito en un libro, pero lo he consultado a mis primos. Mi padre siempre insistió en que Chiclayo, en esa época se iba a levantar, no se llegó a levantar, siguiendo los caminos de Trujillo. ¿Por obra de quién? De Luis Hastings Chausti, quien dijo: no se levanta Chiclayo. Y eso fue lo que sucedió. Chiclayo no se levantó, pero la tragedia de Trujillo marcó históricamente al Perú durante varias décadas. Hasta, si mal no recuerdo, hasta cuando Francisco Morales Bermúdez en Cajamarca en el año 1979 pide a nombre del ejército peruano, pide perdón por lo sucedido históricamente, y se echaba la culpa a los militares de la matanza de después de Chiclayo, se presenta a la Universidad Católica. La Universidad Católica es cerrada, se pasa a San Marcos. Y tiene su primer exilio, un exilio corto en la época de Benavides, Mariscal, que lo exilian a México, un exilio bastante corto que regresa al Perú. Pero después tiene un segundo exilio,
ya es en el año 1941 que sale exiliado a Panamá, junto con Carlos García Ronceros, el padre de Alan García Pérez, con Ramiro Prialé, el famoso conocido Cachito Bedoya, y un tal señor Espinosa, más el hermano del padre de Alan García, en un grupo de 6 peruanos que salieron exiliados a Panamá en el año 1941. Y en Panamá se traslada, después de 2 años, se traslada a México, donde él logra ser presidente de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos, mientras que Luis Echeverría Álvarez, y después iba a ser presidente de México, era presidente de la Federación de Estudiantes Mexicanos. El vicepresidente de mi padre era en ese entonces Ernesto Cardenal. Entonces viene la apertura democrática del año 45. Mi padre regresa José Russo, regresa acá al Perú y asume la Secretaría General del Ministerio, de lo que era en ese entonces conocido como Ministerio de Hacienda, que lo dirigía Manuel Vázquez Díaz, porque él en México había estado estudiando economía. Paralelamente, él termina siendo abogado, como veremos, ¿ya? Y practicó en el estudio del famoso Barandiarán. Esto fue entre el año 1945 y 1948. Y paralelamente seguía sus estudios de filosofía, ¿ya? Y llega en el año 1947, a los 30 años de edad, que presenta sus 3 tesis. Entre 47 y 48 presenta 3 tesis. 2 de filosofía, una de ellas es el Premio Nacional del Fomento de la Cultura Javier Prado, ya editorial Abraham Valderomar con la segunda reedición, ¿ya? Y presenta además su tesis de bachiller de Derecho. Tesis de bachiller de Derecho que vale la pena hacer un paréntesis, que ha sido publicada recientemente por la Universidad Ricardo Palma, y quedamos nosotros agradecidos a Iván Rodríguez, que en paz descanse, el rector de la Universidad Ricardo Palma, que decidieron ellos publicar el libro de convertirlo en libro, ¿no? La tesis de bachiller, que tiene una parte introductoria, un prólogo por parte de mi amigo que se encuentra acá, Francisco Miró Quesada Arrada. Este libro ha sido presentado hace 3 meses atrás. Bueno, entonces estamos en el año 1948 y sale exiliado motivo del golpe de Estado de Manuel Alegría, sale exiliado a México, donde como resultado de ese exilio, que sale casado, estaba casado con Teresa Checa Solari, que era una persona aprista también, aprista y de sensibilidad social, porque, en fin, ella se dedicaba al tema de los comedores populares en ese entonces. Salen exiliados a México, donde obviamente nací en México, y al poco tiempo en México de su exilio se pasa a Guatemala. Un paréntesis, antes que me olvide, la gran influencia que él recibió fue fundamentalmente de los españoles exiliados en México como resultado de la revolución, la guerra civil española del año 1936. Todos nosotros sabemos, en México había un grupo muy importante de filósofos académicos e intelectuales republicanos españoles que habían sido perseguidos por el franquismo, y de México los había recibido y les había dado la nacionalidad, como en el caso de José Grau,
que llegó a México y a los 2 años ya era mexicano, cosa que después con los años esto ha sido inusual en México porque los mexicanos normalmente se demoraban para los extranjeros darle la nacionalidad alrededor de 10 años. Pero en fin, el hecho es que, insisto, muy importante la influencia de José Gaos como el gran filósofo español que se encontraba en México. Entonces volvemos nosotros entonces hablando a su estancia ya en Guatemala. Ya en Guatemala él estaba en México enseñando y estudiando, pero lo llama Luis Alberto Sánchez, que se encontraba en esos momentos exiliado en Guatemala, y le dice pues para que vaya a Guatemala para poder enseñar en la universidad filosofía antigua, ya reemplazando la cátedra de un guatemalteco llamado Rawls Bennett, y ya este señor Rawls Bennett fue el primer subsecretario general de Naciones Unidas en la época de Duntán, ya un guatemalteco. Mi padre honradamente, estuvo ahí en Guatemala, y es en este país donde, además de poder enseñar en la universidad, era un lugar que había recibido a varios miles de peruanos exiliados en ese entonces. Era el gobierno de Odría. ¿Ya? Y en Guatemala nace acá mi hermano, que se encuentra acá presente. ¿Ya? En Guatemala, y esto es interesante, yo la verdad que con los años uno comienza a ver, yo he vivido 40 años fuera del Perú, comienza a ver uno en perspectiva y a comprender más las cosas. Y así que yo he tratado de entenderlo y comprenderlo más a José Russo del Gao. Y me he encontrado con algunos libros, con algunas conferencias que las he convertido en una especie de folleto, una conferencia que me parece bastante interesante en él, que se llama El sentido ontológico de la paz. Y es una conferencia que dio en el año 1953, cuando estaba en Guatemala enseñando, y otra sobre el tema de la universidad, Universidad, Humanidades y Humanismo, porque no hay que olvidar que la influencia peruana en José Antonio Russo del Gao era González Prada, Víctor Raúl de la Torre, José Carlos Mariatti y Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Como los grandes pensadores del siglo pasado. Y además influyó mucho en él el Grito de Córdoba del año 1918. O sea que trastornó, digamos, América Latina en lo que respecta al sentido de lo que es la universidad. Ojalá que tuviéramos hoy por hoy otro Grito de Córdoba, ¿no? Vamos ahí a la luz de todo lo que está pasando en las universidades. ¿Ya? En fin, pero es eso otro tema. ¿Ya? Entonces, en Guatemala comienza su parte religiosa, comienza a acercarse a la religión, comienza a tener una mayor cercanía a Dios y cercanía a lo que significaba en ese momento la religión. Y coincide con su renuncia formal al Partido Aprista Peruano, que había sido militante desde los 15 años, y renuncia en el año 1954. ¿Por qué renuncia en el año 1954? Por varias razones. Entre ellas, porque yo recuerdo lo que hemos conversado, las ansias de libertad, las ansias de no pertenecer a una institución, un partido que era jerarquizado y muchas veces tenía que conseguir los escalones, y él lo que quería era, obviamente, su libertad para poder trabajar y dedicarse a la filosofía y comenzar a pensar más en Dios. Esto es en
Guatemala. Pasa de Guatemala, pasa en el año 1955 a trabajar a Naciones Unidas. Se presenta a Naciones Unidas y gana un concurso, ¿ya? Y se va a Naciones Unidas como intérprete. Y había un grupo de peruanos ilustres, donde estaba Emilio Westphalen, estaba José Antonio Encinas, estaba Pepe Pareja, José Pareja Mazondán, estaba Ricardo Luna el bueno, no el malo. Después, ¿cómo se llama? Estaba aquí más, yo recuerde, viviendo y trabajando en Nueva York en el sistema de Naciones Unidas. Para esto es interesante decir que también otro de los peruanos que ganó el concurso desde Guatemala, eran los primeros peruanos que ganaban concursos para entrar a Naciones Unidas, fueron José Russo Delgado y Andrés Tausen Escurra, que fueron como traductores a Naciones Unidas. Entonces, en Naciones Unidas, él se hace amigo de una señora llamada D. ¿Quién era D? Es acá donde tiene la parte religiosa y la parte católica, la parte que va a florecer después del año 1981. Hay una revista que se llamaba el Catholic Worker. Catholic Worker era un semanario, primero era cada 15 días, después terminó siendo semanario. Catholic Worker, que agrupaba, era un movimiento que agrupaba a los católicos progresistas en los Estados Unidos. Y fundamentalmente había sido creado este movimiento para poder, había sido creado en el año 1933, para preocuparse de quién, para los desamparados y los pobres de Nueva York, que como ustedes se pueden imaginar, en el año 1936 o 33, en plena crisis, la crisis mundial, lo que era Nueva York en ese entonces, ¿no? Entonces, esta señora D, yo recién he venido a descubrirla, no la conocía, está en proceso de canonización. Está en proceso de canonización desde hace pocos años. Benedicto XVI, ¿cómo fue que acá he preguntado yo? Benedicto XVI se refirió a ella como el modelo de conversión. Y el Papa Francisco se refirió a ella en 2 oportunidades en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Así que esta señora, el Catholic Worker, que yo recibía, yo me acuerdo que yo hojeaba de criatura este periódico, el Catholic Worker, que llegaba en inglés a mi padre, y yo, obviamente por curiosidad, lo leí. Entonces, en fin, esto es una parte importante de la religiosidad de José Antonio Russo Delgado, que va a florecer años después. Cuando él regresa al Perú, cuando Naciones Unidas le dice para que se vaya a Ginebra para ser jefe de los traductores en Ginebra, y le viene la propuesta de Felipe Alarco para que venga a realizar a filósofo de cajamarquino, Mariano Iberico Rodríguez, ya se viene al Perú. Mi padre decide venir al Perú a reemplazarlo a Mariano Iberico. Entonces llega acá a San Marcos, se dedica solamente a la filosofía hasta su muerte. Y conversábamos con Chico que creo que la mejor definición, si valdría la pena, era un hombre estoico, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor definición. Era, aparentaba ser tímido, huraño, pero no. Ciudad de San Marcos, un libro sobre todo, ¿no?
Ya, inclusive hay una anécdota, sí, anécdota de Alfonso Barrate Lincano, cuando era alcalde, entregó las llaves de la ciudad, pero mi padre le dijo, con una condición, yo no estaba en el Perú, en forma reservada y secreta. Un grupo de 5 personas de las cuales entregar la llave de la ciudad. ¿Ya? Además eran muy amigos y Alfonso Barrate sabía. Entonces, 1981 viene el golpe, como todos en la vida nos viene de alguna u otra forma, con 4 hijos, su hijo menor, que vivía conmigo, iba a ser diplomático, vivía conmigo en Brasil, se mata lamentablemente en un accidente de auto en enero del año 1981. Y obviamente la muerte de un hijo a cualquier ser humano lo trastoca, ¿no? Y obviamente eso fue un golpe muy duro para él, donde comienza su actividad religiosa incremental, ¿no? Comienza a volverse un practicante católico que había estudiado el catolicismo desde la época de Sócrates y Aristóteles, que había tenido una influencia muy importante con el cristianismo, ¿no? y con el catolicismo. ¿Ya? Y me parece que esto es bastante importante. Y el año 1997, bueno, él fallece, y antes de fallecer, 3 o 4 meses, me pide que por favor publique todas sus obras. Entonces, por eso ahora yo a la última etapa que después de su fallecimiento, en los últimos años hemos venido publicando algunas obras póstumas de él, hemos publicado alrededor de unas 5 o 6, la Krishnamurti, Anaxágoras, Logos, Demócrito, que es la obra principal de San Marcos, y ahora esta reedición del libro de Nietzsche, Moral y Vida, y ya está listo, ya lo tenemos listo, los atomistas con apoyo especial acá de mi amigo que está al frente de Ricardo Ramírez, y que lo vamos a publicar los atomistas, y la obra que va a publicar eventualmente el Congreso de la República, que es Lecciones de Filosofía Moderna. Hemos conseguido todas las copias, porque en esa época, o sea, en la década del 50 y 60, los profesores entregaban copias a los alumnos de sus clases. Entonces, ya no se practica eso. Entonces, vamos a sacar esta obra este año, y además de una obra pequeña que tiene, que se llama Sobre la alienación del hombre. Entonces, esto es todo lo que yo tenía que decir. Y Anaxágoras la publicó Marco, Academia de la Lengua, la publicó cuando estaba el presidente de la Academia de la Lengua, Marco, que lamentablemente no ha podido venir, es un gran amigo. ¿Ya? Así que esto es todo lo que tenía que decirles para que traten de comprender un poco la figura de este hombre. Obviamente hay más cosas que se pueden decir, capaz alguna anécdota que va en relación a la corrupción que se está viviendo hoy día en todos los estratos del país. Hay una anécdota que yo me río mucho, que me gusta a veces contarle, con esto quiero terminar para no aburrirlos. En la década del 60 yo era alumno de mi padre en San Marcos, cosa que gracias a Dios, porque eso que un hijo sea alumno
su padre no es frecuente. Entonces, lecciones generales de psicología en el curso de los cachimbos en esa época, que ya no es un curso básico, y mi padre me regala el libro, ¿no? Me regala el libro para ti. Es un libro que fue Premio Nacional de Fomento de la Cultura en 1962, Alejandro de Usta, y me dice la frase, ¿no? Para que digas la verdad, de esa forma estarás más cerca de Dios. O sea, siempre Dios estaba presente en su mente. Y la anécdota es esta, es decir, como él era muy estricto, jalaba a muchos estudiantes, había estudiantes que podían repetir una vez, pero ya 2 veces no podían repetir. Y llegaba un momento que llegó a tener hasta 300 estudiantes. Y un día en la casa, mi madre toca la puerta, y una señora que traía un pavo de chacra para regalo para mi mamá, y mamá ingenuamente recibe el pavo. Entonces llega mi papá de clases, dice: pavo, me va a traer esta señora que su hijo estudia, es alumno de psicología. Era alumno de psicología, desaprobado por segunda vez. Y mi papá agarró el pavo y lo tiró por la ventana. Así que, en fin, yo le agradezco a todos ustedes, la presencia y el hecho que me hayan escuchado. Muchas gracias. Para mí fue una satisfacción hacerme cargo de la segunda edición de Nietzsche, Moral y Vida, porque fui alumno del doctor Russo en los años 65, 67, tanto en el curso de filosofía antigua como en los que dio de filosofía moderna, y recuerdo especialmente un seminario sobre un artículo de Heidegger que iba traduciendo el principio del fundamento, me parece que él iba traduciendo a la vez que dirigía el seminario con pocos alumnos. En fin, del libro que nos ocupa de esta segunda edición, ya creo que el doctor Camino ha hablado larga y suficientemente. Efectivamente, hay una... José Russo escribe su tesis en el año 1947, mientras escribía también otras 2 tesis, una de Derecho y otra que no estoy enterado del tema, pero son informaciones que nos ha recordado Guillermo Russo en esa oportunidad. El premio que ganó José Russo fue a la tesis. Cuando me toca ver el libro, veo que el libro tiene las solapas, la primera edición tiene las solapas, la muy elogiosa carta del poeta Martín Adán al libro, pero el libro no había sido publicado. Claro, cabe la posibilidad de que Martín Adán haya leído la tesis, o de que haya leído las pruebas. En esa época había pruebas de galera y pruebas de página. Y entonces hice el esfuerzo de recuperar esa tesis. Las tesis ahora son difíciles de encontrar porque con las universidades las tienen muy en reserva por los motivos de plagio. Su hermano. Bien, yo creo que es suficiente con lo que ya ha sido explicado y aquí termino. Muchas gracias.
yo sí voy a ser breve. Conocí al doctor Russo Delgado porque Fico Camino me llevó donde él alguna tarde y evidentemente que es un hombre muy admirable. La filosofía universitaria, para no decir académica, prefiero esa frase, la filosofía universitaria, la que se da en las universidades, por supuesto no en esas cosas que hoy día pasan por universidades, sino en las auténticas, en las que hay búsqueda de pensamiento. A mí me agrada mucho ver que estamos presentes, los universitarios que hemos leído, hemos tratado de estudiar, de acercarnos a las grandes cosas, y uno de esos grandes autores es sin duda alguna Nietzsche, ¿no? Un inspirador total. Y bueno, a mí me alegra mucho que la Biblioteca Abraham Valdelomar haya editado este libro. Le agradezco a Pepe Muñoz que haya tomado el trabajo, porque en realidad sí ha sido, como me decía Pico hace un rato, ha sido mucho trabajo el que se ha tomado, de repente excesivo, pero creo que ha salido un libro interesante y que hará pues que tanto el doctor Russo como Nietzsche tengan más lectores en el futuro. Estamos pensando en una edición de los libros que publicó el doctor Russo sobre los presocráticos y que está preparando el doctor Camino, y que nos interesa mucho, por supuesto, porque esos libros sobre los presocráticos son realmente extraordinarios, ¿no? Yo los he usado para mis clases y siempre han tenido cosas importantes que decir, ¿no? Heráclito, Parménides, todos esos monstruos, ¿no? Inmensos, que también son pues grandes inspiradores, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Les cuento que la próxima vez esto va a estar fechado.